Pues tu conclusión, José Francisco Cruz Sequera, a ver, Pensaba, pensaba yo que iba a mientras hablábamos y tal, pero ya veo que matices. Granchi, uno, la lectura derechista que se hace en la nueva derecha francesa en los años 70 para tratar de implementar el concepto de guerra cultural de hegemonía valenciano a un concepto diferente ideológico, no desmerece en absoluto el hecho de que el contenido de las ideas que Mill aplicaba en las Fuerzas Armadas norteamericanas no fueran estrictamente marxistas y pertenecientes a la ideología queer. Por lo tanto, sí, el coche es el de Gramsci y las ideas también, aunque en el caso de Benoit, de Fourier, etcétera, no lo fueran. Es decir, son cosas distintas. Eso no cambia. El hecho de que lo que hacía Milley era implantar ideas marxistas como en la teoría crítica de la raza, insisto en ello, porque ahora iremos por otro lado, en las Fuerzas Armadas norteamericanas, porque son una traslación de todo eso que... Vamos a ver, cuando uno del Ku Klux Klan es un extremista de derecha, cuando uno es Black Lives Matter es un activista por los derechos humanos y la igualdad. Una leche, para nada. Dos, en cuanto a las calificaciones personales, Javier es un estudioso, además muy estudioso y con una base filosófica increíble. Pero yo soy mucho más modesto, yo soy un simple, vamos a ver, busquemos algo que me descalifique suficientemente bien, radical activista o activista radical, militante, y por lo tanto yo me puedo tomar la licencia de llamar imbécil a Trump porque los espectadores me entienden, que es lo que al final yo pretendo. Es decir, yo pretendo retratar de modo eficaz al personaje. Entonces, si le llamas a Trump, vamos a ver, nihilista, pues es verdad, pero además de nihilista es tonto. Y eso, porque precisamente, como tú has dicho, haber elegido en contra de todos los consejos que se le dieron a Milley como su jefe de las Fuerzas Armadas. Que sí, es verdad, pero eso no quita una cosa para otra. Más. Uno de los grandes aciertos de este tal Milley, retira las fuerzas norteamericanas de Afganistán y de Kabul porque los muchachos aquellos se van a defender por sí solos durante mucho tiempo y les va a dar tiempo a negociar con los talibanes. ¿De verdad que no hay nadie en Washington, en el Pentágono, pensando que la ruta de la seda, si se retiran de Afganistán, le acaban de poner una autopista y una pasarela? Que Irán ya no necesita exportar su petróleo por mar, que se pueden meter uno de esos 4 estrechos del mundo, el de Malaca, donde les quepa. Bueno, pues parece ser que no. Yo hay veces que digo, si es que no tenía que haber estudiado y me habían hecho presidente de los Estados Unidos o tenía que haber... eres muy malo. Si luego no te metes en política y no prosperas, que es lo que les pasa a toda esta gente, que prosperan porque son unos inútiles. Bien, más cuestiones. Una de las cosas que caracteriza nuestro tiempo en Occidente es la gentrificación del territorio. ¿Qué es la gentrificación del territorio? La aparición de fronteras interiores en los países en función de quien las habita. Toda la izquierda europea, que se permite el lujo de decir no soy tu alumno, no soy tu alumna, soy tu alumne, son gente con un nivel de renta muy alto, generalmente universitarios, urbanistas, de izquierdas, progresistas. Es decir, el más bajo escalón en la especie humana y probablemente el eslabón perdido que buscaba Darwin entre el hombre y el mono. Si tú quieres encontrar el eslabón perdido de Darwin, sabes que ese es, tienes que buscarlo entre los progresistas. Es muy fácil, es muy probable que lo encuentres. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es expulsar mediante la invasión, porque en la naturaleza existe una cosa, existe el horror vacui, el horror al vacío. La naturaleza no admite el vacío. Cuando una manada de leones se retira de un territorio, lo ocupa otra. Cuando, por ejemplo, en Italia, que son un poco más sensatos que en España, han conseguido que dejen de matar lobos. Bueno, pues los lobos italianos, afortunadamente, están apareciendo en algunas zonas del noreste de España, y bueno, pues evidentemente, ¿por qué? Pues porque como aquí los han achicharrado, pues prácticamente esos espacios han quedado libres y los ocupan otras comunidades. En la especie humana, que es territorial y gregaria, como otras muchas especies, ocurre lo mismo. Entonces, cuando Europa decide perder los valores de la virilidad, Europa decide
perder los valores de la feminidad y lo que implanta es la ideología de género y el feminismo. Europa pierde la voluntad de lucha, la voluntad de vivir, no tiene hijos y pierde la voluntad de luchar por la vida. Y si tú eso solo cuentas a los nigerianos, que dentro de 15 años van a ser la misma población que en toda Europa, pues no se quedan en su pueblo, se vienen a este. Y si se lo cuentas a los marroquíes, 3/4 de lo mismo, porque el 40% de su población tiene menos de 20 años y no tienen donde trabajar, ni donde comer, ni de vivir en sus países, porque tienen un sátrapa con turbante que dice que es descendiente del profeta, esquilmando a todo el mundo. Creo que cobra comisiones hasta de los taxis, el sinvergüenza del rey de Marruecos. Es decir, que es uno de los más evidentes casos de sinvergüenzas en el mundo. ¿Tiene un pueblo machacado? Pues sí, pues es lo que hay. Por lo tanto, Europa, hay una alianza entre el capital, la izquierda, para la destrucción de los pueblos. Y ese se ha criticado por parte de filósofos marxistas como Diego Fusaro, que habla de la izquierda roja y de la izquierda rosa, y esa es la realidad. Y el territorio se está dividiendo. La política, por ejemplo, que promulgaba en Francia el Frente Nacional de Francia respecto de la inmigración, es la misma que promovía Georges Marchais del Partido Comunista Francés en los 70. La diferencia es que eso ya ahora es de la extrema derecha y por eso la extrema derecha se ha convertido en el primer partido en voto obrero a pasar del último batacazo en las regionales. Pero eso es un fenómeno que se traduce en toda Europa y eso está provocando también la quiebra de la Unión Europea, porque los países orientales de la Unión Europea dicen que en sus colegios a los niños no se les va a enseñar a ser transexuales. Y entonces la señora van der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dice que va a sancionar a Hungría si no permite que a los niños se les explique que no son ni niños ni niñas, que pueden elegir lo que quieren ser, y no implementan una legislación que sin permiso de los padres a los 14 años se puede iniciar la transición al cambio de género. Bueno, pues este tipo de barbaridades es las que priman hoy día en Europa y por las razones por las que se muere. Europa se muere no porque haya dejado de ser una potencia económica, que mantiene un porcentaje importante. Europa se muere no porque no tenga una capacidad militar. En Europa hay 1 millón de soldados dotados de alta tecnología. Lo que no hay es voluntad de combate y de luchar. Esa es la realidad. Somos la infantería colonial de los Estados Unidos, aunque cada vez con más dudas. Y esa división de la izquierda es una de las explicaciones clave a nivel de Estados Unidos y de Europa. Y luego creo que tú, cuando le preguntabas a Javier acerca de, bueno, esta gente no serán un ramo más de lo globalista. Criterio infalible, prueba del algodón infalible para verificar si un país es o no es de ese grupito globalista. En los países donde existe la primacía de lo económico sobre lo político, es decir, las democracias son 2 lobos y un cordero votando que van a cenar, ¿vale? Es elegir qué judío quieres que te gobierne y qué banco quieres que te esquilme. Bueno, pues eso son las democracias. Las democracias se hacen a base de plutocracia y de oclocracia y se resumen en la palabra democracia. Pues en esos países donde prima el poder económico sobre el político, ya sabes de qué lado caen de la historia. Incluyendo los países vasallos, colonias, suburbios, etcétera. Y los países en los que prima 2 conceptos fundamentales. La tradición, que la tradición no es el pasado, sino lo que nunca pasa. Vale. La tradición y la civilización, porque China existe más allá de monarquías, de comunismos, de partidos comunistas, de todo. Persia existe más allá de cualquier otra forma, incluso religiosa. Esa esencia permanente que define a un colectivo humano y da lugar a la aparición de una civilización, eso es lo que está ganando la batalla y eso es el otro bando. Por eso, como bien ha dicho Javier, esa Rusia que no tiene tanta profundidad como pueda tener Persia o China y la India, pero India, China, Persia, cualquiera de ellos son 3.000 años de historia. Solamente hay otro pueblo que pueda hablar y presumir de una tradición igualmente milenaria, que es el judío. Fuera de ahí, ¿quién más?
Los europeos ya no podemos hablar ni de nada, porque hemos dejado que posean nuestras calles el feísmo. La falta de civilización es lo que nos distingue. Y donde más hoy día, que somos la cuna de la Declaración de los Derechos del Hombre, si algo tiene el hombre en Europa, no son derechos. Muchas gracias por escucharme y por aguantarme. Y un abrazo a Javier y otro para ti. Gracias a ustedes. Gracias, Javier. Es algo que agregar, si se te faltó, adelante, y si no, cerramos. Simplemente terminar diciendo que los estados mal llamados occidentales, que ahí empieza el gran problema. Europa no es Occidente, ni Occidente es Europa. Los estados occidentales es un barco que se hunde, es un barco unipolar que ha olvidado cómo pensar a largo plazo e incluso hacer negocios de manera cooperativa, un win-to-win. Y mientras eso pasa y se está disgregando internamente como nación y como naciones y como sociedades, hay otros pueblos que están construyendo, pues lo que decía antes, 5 ciudades árticas modernas que albergarán entre 300.000 a 1,5 millones de personas, cada una de ellas, una estrategia energética e industrial en estos países, en China, en Rusia, en Irán, un sistema de distribución de la riqueza, que eso es algo que parece que los neoliberales han olvidado, y sobre todo la infectación de un concepto de izquierda que ha barrido, lo decías con el ejemplo de Georges Marchais, ha barrido lo que era la izquierda tradicional, ha suplantado a la izquierda, y es el pasto que permite que movimientos neopopulistas mal llamados de izquierda o de derecha estén triunfando y destruyendo Europa. Muchísimas gracias, Javier, Francisco. Javier, muchísimas gracias, Francisco Cruz Sequera. Que visiten en Amazon mi página de autor y ahí tienen todos mis libros, quienes estén interesados en leerme. ¿Cómo vas con los libros? ¿Cuál es el último? Bueno, el último ha sido Crímenes Esotéricos Españoles, si te interesa. Ahora me estoy tomando un descanso de unos meses porque me he pegado una paliza a escribir importante a lo largo de este año y he empezado ya a escribir la segunda parte, la continuación sobre el movimiento cristiano sionista, y espero que salga en 2023. Queda pendiente esa presentación de tu libro, físicamente, presencialmente, con de la Casa del Libro. Me encantaría invitar a Javier, me encantaría invitar a Alejo y a algunos amigos, y que pudiéramos hacer una presentación por este medio, aquí en tu programa. Claro que sí. A mí me encantaría, porque seguro que Javier al libro lo deja pequeño. Y Alejo, nuestro amigo y compañero de la Universidad de la UNAM, del DF, de México, estaría brillantísimo. Y hay varios amigos que participan en el programa que para mí sería un lujo el que pudiéramos hacer una presentación, sobre todo por la importancia que sigue teniendo el movimiento cristiano sionista y su penetración en América Latina, que decís por allá. Hago una sugerencia. Fíjate si tendrá actualidad este tema, que ahora mismo se ha estrenado una serie de televisión en Netflix sobre la penetración de este movimiento en Argentina. Se titula El Reino y ha causado una polémica inmensa, porque fíjate, los argentinos, que son esa mezcla de italianos y españoles que se han educado en Estados Unidos y quieren vivir como si fueran ingleses, Borges, no es mía la idea. Bueno, pues estos dicen, no, esas cosas son para los morenitos de más para arriba. Nosotros aquí en Argentina, que somos todos muy blanquitos, no nos dejamos llevar de esas supersticiones. Pues que le den una vuelta al asunto, que resulta que los morenitos sí, pero los blanquitos de allí también. Y es muy interesante la penetración del movimiento cristiano sionista en todos y cada uno de los países, incluyendo el México de López Obrador, del movimiento cristiano sionista. Muy bien, pues vamos a prepararla, y también pues ya cuando se acaben las restricciones para visitar Madrid, queridos franciscos, y ahí también la preparamos. Muchísimas gracias a los dos, estén pendientes siempre de las actualizaciones, estén pendientes siempre de estos análisis tan profundos que lo que nos hacen más importante es despertarnos más la conciencia, para que no nos vendan la idea nada más así y nos vayamos corriendo a comprar el libro que acaba de salir, cuando más allá del libro hay muchas otras cosas, como ya lo dijo
Francisco Cruz Sequera, como ya lo denunció Francisco Javier. Gracias a los dos y gracias a usted, como siempre. Nos vemos hasta la próxima.